Pues, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, por apoyarnos en esta iniciativa de conocer en voz de expertos cómo está modificándose la profesión jurídica. Me gustaría primero empezaras por presentarte y decirnos pues tu nombre, tu cargo, tu actividad principal. Ya, muchas gracias Ernesto Ibarra. Soy Martín Pino, soy peruano de Lima, pero yo soy graduado en Derecho por la Universidad de São Paulo. Tengo la maestría por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Porto Alegre y también el doctorado. Todavía no he terminado el doctorado aquí en São Paulo por la Facultad Autónoma de Derecho de São Paulo. Y soy profesor universitario en Derecho del Trabajo y Derecho Digital en la Universidad Progreso y también en la Escuela Superior de Abogacía del Colegio de Abogados de São Paulo. O sea, aquí le decimos Orden dos Advogados, OAB le decimos aquí. Entonces, yo estoy en la Escuela Superior de Abogacía también dando clases de Ley General de Protección de Datos y de Derecho Digital. Y me dedico solamente a la docencia e investigación científica y hago artículos, libros, ¿no?, respecto de esos temas. Entonces, en resumen, ¿no?, esa es mi vida aquí en Brasil, lo cual ya vivo hace 27 años, ¿no? Bastante tiempo. Ya un buen tiempo. Muchas gracias, Martín. ¿Cuáles consideras que son los principales retos sociojurídicos que estamos viviendo hoy día en el contexto actual de esta pandemia? Sí, aquí los retos está más la cuestión salarial, yo pienso, juntando las dos cosas. Porque justamente por la cuestión de la pandemia, no hubo entrenamiento. De un día para el otro, los abogados, la mayoría de los trabajadores, prestadores de servicios se convirtieron en teletrabajadores, por ejemplo. Entonces, es independientemente del tema del teletrabajo. Mucha gente no sabía qué era el teletrabajo. Aquí le decimos mucho home office, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, a pesar que existe ya un capítulo en la consolidación de la ley del trabajo, CLT, del artículo 75A hasta el 75E, y un capítulo sobre el teletrabajo introducido por la reforma laboral del noviembre del 2017. Entonces, no había ese capítulo en la consolidación de la ley de trabajo. De repente, pues, la gente tuvo que obligarse a ser teletrabajadora, inclusive no solamente los abogados, como también los autónomos. Entonces, y la cuestión sociojurídica también está en eso. Entonces, mucha gente al estar en su trabajo, en su casa, entonces, no hubo, se pasó por encima de la propia ley laboral, porque la ley laboral exige, del 2017, exige un entrenamiento, exige un respaldo salarial también, por la cuestión de la luz, agua que uno va a gastar en su casa. La cuestión del contrato de trabajo también no hubo, en la mayoría de los casos no hubo un arreglo en los contratos de trabajo, porque la ley laboral exige que se cumplan las 8 horas laborales. Entonces, pero eso tiene que estar explícito en el contrato de teletrabajo que la ley laboral actual exige. Entonces, no hubo tiempo en eso. Entonces, medio que ahí fuera que los padres tuvieron que pues, convivir con sus hijos que dejaron ir a las escuelas. Entonces, y aparte que comenzaron a trabajar el día entero los trabajadores. Entonces, sin importar las horas extraordinarias. Entonces, eso acabó provocando como decimos aquí, un desorden en el aspecto tanto laboral como jurídico. Entonces, obviamente que, en resumen, podríamos decir que los que fueron, la mayoría de los trabajadores que se convirtieron de un día para el otro en teletrabajadores, están aguantando pues, la situación para no entrar en juicio contra las empresas. Pero, por otro lado, también esa cuestión del teletrabajo hizo que mucha gente perder el empleo. Por ejemplo, quien trabaja con restaurantes, quien trabaja inclusive con los choferes de ómnibus, metro. ¿No? Aquí el Metro de São Paulo tuvo reducción en 70% de como ser los pasajeros, por ejemplo. Eso provocó pues, que el Metro de São Paulo, aquí son 6 líneas de metro, son grandes aquí las líneas, porque São Paulo tiene 12 millones de habitantes, entonces
el municipio, nada más con Gran São Paulo llega a 21 millones, junto con los trenes también en conexión. Entonces, esa reducción de 70% y provocó pues que el metro y los trenes y los sistemas de transporte de ómnibus casi entren en colapso económico porque no había más dinero para pagar los empleados, para mantener todas sus líneas. Y eso provoca también los restaurantes, centros comerciales. O sea, esa pandemia, al convertir a la gente en teletrabajador, hizo que la mayoría de las empresas que no están acostumbradas a trabajar de esa forma, quiebren, pues, y ya existe una estadística aquí en Brasil que 30% de las empresas que cerraron sus puertas no van a volver a más, no van a volver a abrir de nuevo. Ese es el 30%. Provocó millones, llegó hasta 10 millones de desempleados en poco tiempo. Y las empresas ya estaban endeudadas. Ahora tuvieron que cerrar para no pagar impuestos. Esa es la cuestión aquí. Son grandes retos el tema del empleo Son retos exactamente, te entiendo decir de forma bien breve todo, ¿no? y el Así impacto que se recontra compleja. económico de la pérdida de empleos y pues toda la pérdida de las propias empresas para volver a recuperar ritmo. En este sentido, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, pues digamos, los cambios que has visto ya en el ejercicio de la profesión del derecho en sus distintos operadores jurídicos a partir de esta digitalización acelerada que provocó la pandemia? Sí, te puedo resumir brevemente, porque aquí Brasil ya usa, por ejemplo, inteligencia artificial hace unos 3 años en los juzgados. Inclusive hay ejemplos que están en la propia página web de los tribunales. Llama la atención del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, está en la página web, que una jueza juzgó 284 expedientes con un clic, por ejemplo, usando inteligencia artificial. Eso sí, ya que se usaba antes, pero ello llamó la atención por el número grande de expedientes para ser juzgados. Entonces ahora el Tribunal de Justicia, que es la segunda instancia aquí en São Paulo, usa inteligencia artificial para crear decisiones judiciales. Las primeras y muchas primeras instancias también usan. Entonces, eso ha hecho que pues, eso está ayudando mucho a los jueces que usan a través de la firma digital, que es automática, ellos pueden hacer firmas digitales en segundos con muchas decisiones. Y también ha hecho también que los abogados también usen las plataformas digitales de los propios tribunales. Aquí existe un teletrabajo a nivel de plataformas. El Consejo Nacional de Justicia, inclusive, ya hace tiempo, es una historia bien larga, pero como te podría decir, en resumen, el Consejo Nacional de Justicia, junto con la OAB Federal, junto con el Supremo Tribunal Federal, unieron fuerzas para que todos los tribunales tengan una plataforma digital para que los expedientes sean digitales. Los abogados consigan enviar sus petitorios por las plataformas digitales junto con las pruebas, con todo, y automáticamente sale inclusive la fecha, hora de las audiencias, cuando da un enter. Las audiencias virtuales es una realidad. Ya también convenio con el Google, convenio con la Microsoft, también se usan audiencias virtuales con moderadores, que son los funcionarios, ¿no? Entonces, entonces, ya se usaba, pero por la pandemia eso se aceleró. Entonces, ¿cómo te podría decir? Las plataformas fueron creadas por el propio Consejo Nacional de Justicia, adaptados para la realidad brasileña. Entonces, eso se evitó filas pues para sellar los petitores, etcétera. Entonces, existe en sí ahora, independientemente de pandemia, el abogado se convirtió y el juez también se convirtieron en teletrabajadores también, a la fuerza. Claro. Pues sí, Inclusive se compró un reloj atómico, inclusive aquí un segundo reloj atómico se compró aquí solamente para el Poder Judicial. Un segundo reloj atómico. Porque en Brasil tiene 4 usos horarios. Entonces, ¿cómo? Ahora el abogado aquí en Brasil dice su hora oficial es el horario de Brasilia. Dice, horario de Brasilia. Voy a conocer el horario de Brasilia. O sea, donde está el Supremo Tribunal Federal, Consejo Nacional de Justicia y la Federal. Porque el otro reloj atómico era comercial. Ahora se compró uno solamente por el Poder Judicial.
porque mucho abogado perdía plazo. Qué interesante. Así es. Oye, y digamos, ya entrando un poquito más en la materia entre el teletrabajo y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, ¿cuáles son las perspectivas o la visión que podrías comentar al respecto sobre esto que le llaman, este gran, pues digamos, punto de análisis sobre la sustitución de la mano de obra o si la inteligencia artificial tiene un impacto en materia de derechos humanos como el derecho al trabajo? ¿Qué nos podrías contar de este tema? Sí, aquí Brasil tiene una legislación muy proteccionista en favor del trabajador. El espejo, la inspiración, inclusive es mexicana, de Mario de la Cueva. El Mario de la Cueva es la inspiración así, total, traído por el Getulio Vargas, que fue un presidente en la época del 40. Estudiamos mucho Mario de la Cueva aquí, desde el principio, de Derecho de Trabajo uno. Entonces, ¿quién es laboralista aquí? Siempre tiene esa bandera, ¿no? Yo soy laboralista, entonces mi bandera justamente protección al trabajador. Pero ¿qué pasa? También hay una cosa empresarialista también, el derecho al trabajo. O sea, la empresa puede despedir cuando quiera a su trabajador, pero desde cuando pague los derechos laborales. Solamente que últimamente por la crisis no están pagando, despiden sin pagar. Entonces, y justamente por la cuestión del empleo, mucho trabajador prefiere no entrar en juicio con las empresas porque existe un cambio de datos. Una empresa sabe cuando un empleado, un candidato, ha procesado una empresa anterior. Consecuentemente, no lo va a contratar. Existe eso bastante aquí. A invasión de privacidad no es ok, se concuerda que es una invasión de privacidad, pero tranquilamente, si yo voy me candidato a una facultad, a una universidad, a un trabajo, ellos van a ver, Martín ya procesó una empresa, entonces va a dar problema, entonces no lo vamos a contratar. Entonces, es esa cuestión de la tecnología, ellos investigan, ellos espionan tus emails, hacen de todo, porque ellos saben muy bien que en la mayoría de los casos tú no lo vas a enjuiciar después por daños morales o por otras cosas. Entonces, como te podría decir, y la cuestión está peor porque la cuestión de la inteligencia, como te dije al principio, 50% de la mano de obra en Brasil es braçal, o sea, no es intelectual. Entonces, la sustitución, el reemplazo por tecnologías, inclusive a nivel de abogados también es fuerte. Por la cuestión de las low-tech, existen muchos software jurídicos aquí que hacen petitores, recursos, contestaciones, en pocos segundos. Entonces, sí, con porcentaje de éxito conforme el perfil de cada juez. Entonces, aquí ya llegó ese extremo. Entonces, eso hace pues, que mucho abogado sea despedido de sus trabajos. Hay uno inclusive en el interior de São Paulo, en Bauru, una ciudad unas 5 horas de aquí, unos 350 kilómetros. Una oficina de abogados despidió 400 abogados de 800 porque consiguió un software de análisis simple de expedientes. Entonces, y aquí en la Avenida Paulista, pues tú lo conoces aquí, están los edificios más ricos. Ellos lo que están invirtiendo más en tecnología, justamente para que, porque la inteligencia artificial ha demostrado que ser más rápida, te da soluciones, es más exacta que un abogado, obviamente. Hay software que analizan contratos, entonces eso ha hecho que el abogado cada vez empiece a ser más autónomo que empleado también. Entonces eso también, eso sí es la parte positiva que te podría decir respecto de eso. ¿No? El abogado pensó, bueno, si me piensan despedir, mejor yo hago solo mis cosas. Más garantizado que después ser despedido. Hay un reto enorme en cómo adaptarnos a este impacto positivo de la tecnología en el ámbito de sustituir tareas rutinarias respecto ¿Sí? del ámbito laboral. Ahora, Sí. ¿qué, digamos, recomendación podrías dejar a los jóvenes, hombres y mujeres que estén estudiando derecho Sí. respecto de, pues, cómo ir preparando en su carrera, pues, esta visión de uso de tecnologías en una manera integral, en un enfoque adecuado? Sí, justamente que tienen que estudiar lenguaje de programación, ¿no? Que estudien pues la cuestión de la informática,
que entren en esa onda, porque justamente existen ya bufetes de abogados aquí que se están pidiendo los candidatos al empleo nociones del lenguaje de programación. Hay varios tipos, muchos tipos de lenguaje de programación. Entonces, va a depender la necesidad de cada oficina de abogados, pero aquí se pide, pues, entonces, el lenguaje de programación para ser candidato a un empleo de abogados. Pero entonces el reto está en que entre en esa onda desde el principio, no esperar el último ciclo de estudios. Entonces, desde el principio, solamente que aquí, desgraciadamente, el 90% de las universidades no tienen una disciplina una materia de derecho digital. Entonces, se enseña todavía un derecho físico. Uno recién va a aprender el derecho digital, a hacer expedientes digitales cuando sale de la facultad. No existen esas disciplinas aquí. Entonces, yo una crítica bien fuerte, yo hablo inclusive a mis superiores. Pero para hacer eso hay que invertir, pues, entonces, en contratación de un profesional más calificado, un profesor que enseñe eso. Entonces, ese es el desafío que uno tiene aquí. El abogado es enseñado a un proceso judicial físico. Uno recién no aprende nada prácticamente. Entonces, uno recién cuando uno sale o por cuenta propia, se da cuenta que el mundo es virtual, que el proceso es judicial. Uno ni siquiera es enseñado a cómo poner un expediente en un tribunal. Entonces, o inteligencia artificial, esas cosas, uno habla, mismo actualmente, el mundo de los alumnos es Facebook o WhatsApp nada más. Cuando uno habla de otras plataformas digitales que usamos aquí, ellos dicen que mundo es ese. Así todavía no depresen todavía, ¿no, profesor? Usted está, como dicen aquí, viajando. Dicen viajando. Está viajando, profesor. Entonces, Turista. no, es verdad, te muestro aquí, te muestro. No, profesor, no puede ser. Entonces se pone un ojo así. Bueno. Sí, es muy común que cuando se habla de inteligencia artificial, mucha gente imagina el futuro, pero pues hay actividades muy cotidianas que ya están. Sí, así que inclusive, Finalmente, sí.